Tengo una pregunta para comenzar en esta mañana. Una pregunta para cada uno de ustedes. Y es, ¿qué lo trajo a usted a este lugar hoy, en esta mañana? O también puede pensarla de esta manera. ¿Por qué vino hoy acá? Ahora, la respuesta puede ser variada, pero habitualmente la respuesta sería enfocada en nosotros, en nuestras necesidades, en algo sentido para nosotros. Quizá usted vino porque está triste y necesita ánimo. Tal vez usted vino porque quiere tener comunión con sus hermanos. Algunas personas quizá vinieron porque no tenían nada más que hacer en esta mañana y como es domingo de resurrección y es Semana Santa, digo, bueno, es como una buena ocasión para ir a la iglesia y cumplir con mi deber religioso. En ese sentido, algunos vienen a la iglesia simplemente con un sentido de deber religioso. Ahora, algunas de esas motivaciones están bien, otras están mal, pero quiero llevarlos a pensar más a profundidad. Lo que nosotros pensamos influencia lo que hacemos. Y por eso la pregunta que hice inicialmente, quiero que usted la reflexione hacia esto. ¿Cuál es la convicción que lo trajo a usted hoy acá? ¿Cuál es la convicción que lo trae a usted a la iglesia todos los domingos? Y trascendiendo de la iglesia, en realidad, ¿cuál es la convicción que lo hace usted cristiano? Note que ya la pregunta no está enfocada en sus necesidades, sino que está enfocada en conceptos que están arraigados en su mente. ¿Qué hay en su mente que le dice que es importante Dios? Que es importante congregarse y escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué no como la mayoría de personas hoy está puebleando? Está ya conociendo algunos de los hermosos pueblos del Quindío. ¿Por qué no está como muchas personas domingo en la mañana aprovechando a hacer pereza, descansar? Es el único día que me puedo levantar tarde. ¿Por qué? ¿Por qué no está de pronto con su familia? Por Semana Santa se inventó algún plan extraordinario de fin de semana y están paseando, descansando en una finca. ¿Cuál es la convicción que lo trae a usted delante de Dios? Cada semana lo trajo hoy. Y como creyentes también podríamos hacernos esta pregunta. ¿Hay alguna convicción que me permite a mí como cristiano levantar la cabeza frente a los incrédulos y decirle, no me avergüenzo de mi fe cristiana? ¿Hay algo o es simplemente un sentimiento religioso? Solamente es que yo soy cristiano y los cristianos vamos a la iglesia el domingo, los cristianos leemos la Biblia. ¿Hay alguna convicción firmemente arraigada en su mente que le dice que Dios existe, que su palabra es verdad, que la vida eterna es verdad, que la condenación eterna es verdad, que hay vida después de la muerte? ¿Sobre qué se para usted? ¿Simplemente sobre un sentimiento religioso? Creo que es así. Puede que sea así, o hay algo que sostiene esa verdad cristiana. ¿Saben? Hoy se celebra en el cristianismo el domingo de resurrección. Y es importante y es interesante notar que en nuestro calendario cristiano está marcada esa fecha. Incluso en un mundo como el nuestro, que es un mundo secularizado, o sea, un mundo que sacó a Dios de todo, incluso ese mundo en su calendario cada año tiene una fecha que dice domingo de resurrección. Es interesante, muy pocas naciones de la tierra no lo tienen en su calendario. En nuestro país lo tenemos. Y hoy la mayoría de la gente, entonces, en su calendario, conscientes o no en su calendario, tienen que es domingo de resurrección. Ahora, ¿resurrección de quién?
¿Por qué es importante ese domingo de resurrección? ¿Quién es el que resucitó? ¿A quién se recuerda en este domingo? ¿Acaso es a Mahoma? ¿Acaso es a Buda? ¿Acaso es alguno de los fundadores de tantas religiones que hay en el mundo? ¿Es la resurrección de quién? De Jesucristo. Hace unos años atrás hablaba con alguien que no es cristiano, precisamente para estas fechas. Y me mostraba que para esa fecha sacaron un artículo acerca de la resurrección de Jesús. Y era un buen artículo, porque mostraba la evidencia histórica de la resurrección. Y él me lo mostró como a ver qué le decía yo acerca de la resurrección, qué pensaba de eso. Y simplemente lo que le dije a esa persona, no creyente, lo que le dije fue, ¿sabe qué? Me sorprende que nadie se pare a debatir lo que dice ahí. O sea, me sorprende que nadie pueda pararse y decir, eso que está escribiendo esa persona ya es mentira. ¿Cuál resurrección de Jesús? Eso es un mito que se inventaron los cristianos. Eso fue algo producto de la tristeza de los apóstoles porque les quitaron a su maestro. Y en medio del profundo dolor entonces les pareció ver a su maestro otra vez vivo y se inventaron el mito de la resurrección. ¿Saben? Nadie se paró a contradecir ese artículo. Como nadie a lo largo de la historia ha podido refutar la resurrección de Cristo. Y mis queridos hermanos, si Cristo resucitó, y así es, entonces nuestra fe tiene un fundamento firme. No tenemos por qué avergonzarnos de nuestra fe, tenemos que levantar la cabeza en alto y decirle al mundo incrédulo que Jesucristo sí existió, que Jesucristo sí murió y Jesucristo sí resucitó. Y ya que Él sí resucitó, entonces Él es quien dijo ser, Dios existe, la vida eterna existe, la condenación eterna existe y la Biblia en cada palabra, en cada tilde es verdad. Si tú estás aquí hoy y no crees eso, no crees que la Biblia es verdad, no crees que existe la vida eterna, no crees que existe la vida después de la muerte, no crees que existe la condenación eterna, te desafío algo. Demuestra que Cristo no resucitó. Si lo puedes demostrar, entonces todo el cristianismo se va al suelo. Y somos los más dignos de conmiseración. Quiero hablarles en esta mañana de una fe firme fundamentada en la resurrección de Jesucristo. Y para eso vamos a basarnos, por supuesto, no hay otro texto más claro al respecto, en 1 Corintios capítulo 15. No voy a hacer un estudio detenido de 1 Corintios 15, el cual me tomaría unos años. Uno de los capítulos más largos de la Biblia, quizás el capítulo más largo del Nuevo Testamento. Quiero simplemente que miremos en panorama 1 Corintios capítulo 15, todo el capítulo, y observemos cómo Pablo aquí nos provee una fe firme que está fundamentada en la resurrección de Jesús. Pablo lo hace de dos maneras. En primer lugar, Pablo nos va a hablar de las convicciones teológicas acerca de la resurrección de Jesucristo. Nuestros pensamientos afectan nuestra manera de vivir. Entonces, lo primero que hace Pablo es establecer nuestros pensamientos, convicciones firmes acerca de la resurrección de Jesucristo. Eso lo hace de los versículos 1 al 28 y a través de tres particulares ahí. Primero, la resurrección de Jesucristo es el contenido del Evangelio, versículos 1 al 11. Lo primero que hace Pablo es afirmar que si nosotros predicamos el Evangelio, esa predicación del Evangelio contiene la resurrección de Jesucristo. No como elemento secundario, sino como elemento fundamental. En segundo lugar, Pablo, en los versículos 12 al 19, nos muestra que la resurrección de Jesucristo es la base de la resurrección de su pueblo. Son convicciones teológicas. Son verdades que nosotros debemos anclar en nuestra mente. Cristo resucitó y eso es parte del Evangelio. Pero en segundo lugar, la resurrección de Cristo es la base de la resurrección de su pueblo. Pablo va a decir ahí, si Cristo no resucitó, entonces el pueblo de Cristo no resucita.
Vana sería nuestra esperanza. Y en tercer lugar, Pablo nos dice en los versículos 20 al 28 que la resurrección de Jesucristo es la consumación del plan de Dios. O sea, en el centro de todo el plan divino está la resurrección de Cristo. Es un plan que va desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. En palabras simples y sencillas, desde que comenzó la raza humana hasta que termine la raza humana. ¿Cómo es que Dios lleva adelante ese plan? ¿Cómo es que lo completa? A través de la resurrección de Jesucristo. Esas son convicciones teológicas, pero acto seguido, en el resto del capítulo, el apóstol nos habla de consideraciones prácticas acerca de la resurrección de Jesucristo. Podríamos expresar esto con esta pregunta: bueno, ¿y entonces qué? Si es verdad que Cristo resucitó, si estas verdades teológicas son ciertísimas, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo me afecta a mí? Entonces Pablo nos da 4 aplicaciones prácticas de la convicción de la resurrección de Cristo en nuestras mentes. Primera, la resurrección de Jesucristo es el motor de nuestra consagración. O sea, cristianos consagrados son cristianos que están convencidos de que Cristo resucitó. Segundo, versículos 35 al 49. La resurrección de Jesucristo es el modelo de nuestra resurrección. ¿Cómo es que vamos a resucitar? ¿Cómo va a ser esa resurrección que nosotros vamos a experimentar? Pablo nos dice ahí que es conforme a la resurrección de Jesucristo. Tercero, la resurrección de Jesucristo es la garantía de nuestra resurrección. Versículos 50 al 57. La resurrección de Jesucristo es la garantía de nuestra resurrección. Y es verdad que Cristo resucitó y yo voy a resucitar con Él. Yo no puedo vivir de la misma manera que viven las personas que no están convencidas de eso. Y en cuarto lugar, el versículo 58 con el que Pablo cierra este largo capítulo de la Biblia: la resurrección de Jesucristo es el motor de nuestro servicio. ¿Vale la pena servir a Jesús? ¿Por qué razón? Porque resucitó. No está muerto, está vivo. Bueno, consideremos entonces brevemente este capítulo 15. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15 y leamos para iniciar los versículos 1 al 11. Voy a ir leyendo sección a sección, breve explicación, y continuamos así para que hoy desarrollemos en panorama, de manera general, todo el capítulo bajo la luz de esta afirmación: una fe firme fundamentada en la resurrección de Jesucristo. Versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Es decir, ¿qué han predicado todos los apóstoles? ¿Qué predicó Pablo? ¿Qué predicó Pedro? ¿Qué predicó cada uno de los apóstoles de Jesucristo? El Evangelio. Únicamente eso. Se dedicaron a la proclamación del Evangelio. Y de acuerdo a lo que dice Pablo acá, el Evangelio consiste en la predicación de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. La muerte de Jesucristo. Ese es parte del Evangelio, es el centro y el núcleo del Evangelio. Pero si solo predicamos a un Cristo muerto y nada más,
entonces eso es la mitad del Evangelio, de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo acá. Si es que vamos a predicar un evangelio completo, ese evangelio anuncia que Cristo murió, pero que también ¿qué? Resucitó. Por supuesto, hay más elementos en el evangelio. Claro que sí, hermanos. Para hablar del evangelio tenemos que hablar del nacimiento virginal de Cristo, por ejemplo. Tenemos que hablar de la vida sin pecado de Jesucristo. Claro que sí. Tenemos que hablar de la segunda venida de Cristo. Tenemos que hablar de las dos naturalezas de Cristo. Cómo Él fue un hombre sin pecado, pero también era Dios, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos que componen el Evangelio, pero la esencia del Evangelio es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cuando digo la esencia, eso quiere decir que esos elementos no se pueden quitar. Si quitamos el anuncio de la muerte de Cristo, ya no hay Evangelio. Si quitamos el anuncio de la resurrección de Cristo, entonces tampoco hay Evangelio. Si no predicamos a un Cristo muerto y a un Cristo resucitado, entonces no hemos predicado el Evangelio. Tú le puedes abrir la Biblia, toda la Biblia, explicársela a alguien, a un incrédulo. Y si no le dices, no le muestras por la Biblia que Cristo murió y resucitó, en palabras de Pablo, entonces no le has dado el Evangelio. Le puedes hablar de cómo salir de su crisis financiera. Le puedes hablar de cómo mejorar su relación con su esposo o con su esposa. Le puedes hablar de cómo criar buenos hijos. Lo puedes traer incluso a la iglesia y decirle, debes congregarte. Pero si no le dijiste que Cristo murió y resucitó, no le predicaste el Evangelio. Las dos, la muerte y la resurrección, nos dice Pablo, son conforme a las Escrituras. ¿Observaron eso? Lo que él nos dice allá en el versículo 3 y 4, mírenlo allá en su Biblia. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir Pablo con eso de conforme a las Escrituras? Bueno, que la muerte y la resurrección de Cristo fue de acuerdo a las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento. Pedro lo resume de esta manera. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba, hablando de los profetas, Pedro dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Con los sufrimientos, ¿a qué se refiere Pedro? La muerte de Cristo. Con las glorias que vendrían tras ellos, ¿a qué se refiere Pedro? Se refiere a la resurrección. Claro, la ascensión, la entronización y la segunda venida en gloria. Pero eso comienza con la resurrección. Y de acuerdo al apóstol Pablo en Romanos 4:25, la muerte de Jesús tuvo que ver con nuestros pecados y su resurrección tuvo que ver con nuestra glorificación. Dice Pablo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muerto por nuestros pecados, pagó por nuestros pecados, pero una vez resucitado entonces se obtiene la justificación, un estatus nuevo delante de Dios. Y también el apóstol Pablo nos dice acá en 1 Corintios 15, versículos 1 al 11, que la evidencia de que Cristo fue muerto es su sepultura, pero la evidencia de que Cristo resucitó fue la aparición a sus seguidores. Múltiples apariciones en diferentes ocasiones a diferentes personas. Incluso dice Pablo que en una ocasión se le apareció a más de 500. Y Pablo dice, ¿saben? En la época de Pablo, cuando él escribía esto, algunos de ellos están vivos. ¿No me creen? Vayan y pregunten. O sea, ahí está el testimonio. Está evidenciada esa resurrección de Jesucristo. Y claro, han pasado 2000 años aproximadamente de eso. Ya no están esos testigos vivos, pero esos testigos nos dejaron un registro histórico confiable de que Cristo resucitó. No hay duda de eso. Y como les dije anteriormente, nadie en 20 siglos del cristianismo ha podido desmentir esa verdad histórica. Pasemos ahora entonces a los versículos 12 al
19, donde Pablo nos enseña que la resurrección de Jesucristo es la base de la resurrección de su pueblo. Leo para ustedes, versículos 12 al... Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Notan el punto? Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo dice en este último versículo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo. ¿A qué se refiere? Si solamente creemos en un Cristo muerto, pero no resucitado. A eso se refiere con eso. Si solamente creemos en alguien que murió en la cruz, pero no se levantó de entre los muertos, Pablo dice que somos los más dignos ¿de qué? Conmiseración. Pobrecitos cristianos. Me da tristeza. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Usted ha mirado a los no creyentes, mirar a los creyentes con una risa sarcástica. Como diciéndole a uno, pobrecito. Yo he escuchado gente que dice, ay, sí, claro, con razón son ovejitas. Sarcásticamente, ¿no? Bueno, eso sería cierto. Eso sería acertado si Cristo no hubiera resucitado. Pero el punto es este, Cristo resucitó. Y entonces no somos los más dignos de conmiseración, sino que somos los seres humanos más dichosos. Somos los más afortunados que hay sobre la tierra, porque nuestra fe está fundamentada en alguien que experimentó la muerte, pero se levantó de la tumba. Después de presentarnos la esencia del Evangelio en los versículos 1 al 11, que tiene que ver tanto con la muerte de Cristo como con la resurrección de Cristo, ahora Pablo pasa a enfocarse únicamente en la resurrección. Nos dijo, el Evangelio consiste en predicar muerte y resurrección de Cristo. Y el resto del capítulo, a partir del versículo 12, Pablo se olvida de hablar de la muerte de Cristo. Y va a hablar, en el resto de versículos, más de 40, va a hablar única y exclusivamente de la resurrección. ¿Ven la importancia tan radical que Pablo le está dando a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Lo primero que nos dice en estos versículos es que hay una estrecha relación entre la resurrección de Jesús y la resurrección de su pueblo. Aquí, evidentemente, Pablo estaba confrontando un error teológico que se había metido en la iglesia de Corinto. Estaban siendo influenciados por algunos que negaban la resurrección de los muertos. Algo así como lo que Jesús confrontó en sus días con los saduceos. ¿Recuerdan ustedes la confrontación de Jesús con los saduceos? Nos dice el Evangelio, Mateo 22, 23 y versículos 29 al 33. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, bueno, empieza ahí una pregunta, un debate. La conclusión es esta, versículos 29 al 33. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, los que niegan la resurrección, bien sea la resurrección de Cristo o que niegan que haya vida después de la muerte, de acuerdo con Jesús, es gente ignorante. Ignoran dos cosas. Una, las escrituras, lo que dice la Biblia. Pero segundo, ¿ignoran qué? El poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, mire, Jesús le saca las evidencias a las escrituras porque esos saduceos supuestamente eran doctores de la ley, o sea, estudiosos de la Biblia. Entonces Jesús les dice, ¿no habéis leído lo que Dios le dijo a Abraham? Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de ¿qué? De vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina.
Así como en la época de Jesús y en la época de Pablo, siempre ha habido y siempre habrá personas que nieguen lo sobrenatural. Como los racionalistas de nuestros días, los naturalistas, los que dicen, si no me lo muestras por la razón, entonces no lo creo. Si eso trasciende lo que mis ojos ven, lo que mis sentidos perciben, eso no lo puedo creer. El punto de Pablo es mostrar que si creemos que los muertos resucitan, eso solo puede estar basado en el hecho histórico de que un hombre realmente volvió de entre los muertos. Ese es el punto de Pablo. Creer en la resurrección de los muertos, que hay vida después de la muerte, es algo irracional si no está basado en una afirmación directa de Dios, pero sobre todo en un acto soberano de Dios. Déjeme decirlo de otra manera. Si tú crees en la resurrección porque te parece que es la mejor opción, porque es mejor creer en la resurrección que en la, por ejemplo, transmigración de las almas, lo que creen los orientales, que tú mueres y luego reencarnas en forma de grillo, de cualquier cosa. Dice, no, eso suena muy rico, no me gusta más la resurrección. Entonces, eso es irracional. Resulta que los cristianos no somos irracionales. Resulta que los cristianos no vamos en contra de la razón, porque creemos en la resurrección. Primero, porque la Biblia lo afirma. Y la Biblia es el libro de Dios. Por ejemplo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Han leído ese texto? En el Antiguo Testamento, que no habla mucho de la resurrección, porque fue antes de la resurrección de Cristo. No se había corrido el velo de la muerte. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. De hecho, Job se aferró a esta verdad fuertemente en medio de sus sufrimientos. ¿Qué importan los sufrimientos de esta vida? ¿Qué importa si muero? Yo sé que mi Redentor vive y yo voy a resucitar con Él. Job 19, 25 al 27. O escuchen este texto de Jesucristo. No os maravilláis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29. Solo dos muestras, una del Antiguo y Nuevo Testamento, pero la Biblia está llena de afirmaciones acerca de la resurrección. Lo dice Dios, lo creemos. Si Dios no lo dijera, seríamos locos. Pero ¿saben qué? El punto de Pablo en nuestro pasaje es decirnos que nuestra fe en la resurrección no solo está basada en las afirmaciones bíblicas, que deberían ser suficientes, sino que está basada en algo que sucedió en la historia de la humanidad. Está escrito en los libros de historia. Míralo en tu calendario. Después de Cristo. Lo han querido borrar, ¿no? Ahora es después de la era común. Lo que sea que signifique eso. Pero no lo pueden borrar, porque hubo un evento histórico que quedó plasmado, marcado en la historia. Y ese, insisto, es el punto del apóstol Pablo hasta hoy. Nadie ha podido desmentir la realidad histórica de la resurrección y nadie lo podrá hacer. Pablo desafió a la gente de su época. Les dijo, no creen en la resurrección, mire, tengo más de 500 testigos, vayan y pregúntenle. Y nosotros hoy podemos desafiar a los que niegan la Biblia, a los que niegan a Dios, a los que niegan la vida después de la muerte, a los que niegan la resurrección de Cristo, los podemos desafiar y es decirles, muéstrame con evidencias que eso no sucedió en la historia. Seguramente ustedes saben historias de personas que aceptaron ese desafío y después de su investigación honesta se convirtieron al cristianismo. Lean evidencias que exigen un veredicto de Josh McDowell, por ejemplo, que es un caso famosísimo de alguien que fue desafiado por sus compañeros de universidad para que desmintiera la resurrección y al final dijo no, es histórico, tiene todos los fundamentos de un evento que sucedió en la historia. La resurrección fue algo que realmente sucedió y quedó suficientemente documentado, de manera que si Jesucristo resucitó, entonces todo lo que Él dijo es cierto.
Todo lo que Él dijo ser es cierto. Y todo lo que la Biblia dice es cierto. ¿Quieres una buena razón para venir a la iglesia todos los domingos? Para leer tu Biblia, para entregar tu vida a Jesucristo. La razón que Pablo acá es: Cristo resucitó. Y fue un evento histórico. Dios no solo lo dice. O sea, Dios no solo dice que hay resurrección de muertos. Dios hizo algo para demostrar que eso es así. ¿Sabe qué hizo? Envió a su Hijo a que incursionara en la historia de la humanidad, a que naciera con una fecha en el calendario, a que muriera en una fecha del calendario y a que se levantara de la tumba, vivo, resucitado, en una fecha del calendario. Querido amigo que nos acompañas hoy, debes saber que la resurrección de Jesucristo es una gran verdad histórica que no puedes negar. Es más fácil que niegues que Simón Bolívar libertó Colombia. Es más fácil que hagas eso, a que niegues la realidad histórica de la resurrección de Jesucristo. Y debes saber esto: si te niegas a aceptar la resurrección de Jesucristo, entonces vas a tener una confrontación directa con ese Jesucristo que no está muerto, sino que está vivo. Tercero, versículos 20 al 28. Ahora Pablo nos dice que la resurrección de Jesucristo es la consumación del plan de Dios. Y déjenme pasar por estos versículos rápidamente porque se está acabando el tiempo. Versículos 20 al 28. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Entonces, Pablo nos acaba de decir que la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, y ahora nos dice que ese es un hecho también trascendente. ¿Qué quiero decir con trascendente? La resurrección de Cristo no es algo que simplemente contamos, no es simplemente algo que narramos, no es simplemente algo que leemos en un libro de historia, como cuando usted lee la historia de América, la historia de Colombia. Sí, qué interesante. No es simplemente algo que vamos y le decimos a la gente: ay, ¿sabes qué? Jesucristo resucitó por allá hacia el año 30. Sí, lo contamos porque es un hecho histórico, pero más que eso, ese evento histórico tiene que ver con la historia de toda la humanidad, tiene que ver con tu historia, tiene una incidencia directa con tu propia vida. Y por eso en estos versículos el apóstol Pablo como que levanta su mirada y ve desde arriba toda la historia de la humanidad. ¿Vieron que nos devolvió hasta el primer Adán? Hasta nuestro primer padre, Adán, y luego elevó la mirada otra vez y nos lleva hasta el momento en que Cristo finalmente entrega el reino al Dios y Padre. Nos llevó al momento en el que Cristo finalmente nos va a someter a Él y nos va a entregar todas las cosas. O sea, la resurrección de Jesucristo tiene que ver con Adán, el primer Adán, pero también tiene que ver con el gran plan que Dios va a consumar en el fin de los siglos. Déjame decirlo así. Según Pablo, la resurrección de Jesucristo está conectada con el inicio y con el final de la historia de la humanidad. El inicio nos lleva a la consideración de lo que Adán destruyó. El final nos lleva a lo que Jesús completó y consumará. Adán introdujo la muerte. Cristo trajo la vida y la inmortalidad. Adán es el trágico comienzo de la historia de la humanidad. Jesucristo es el final glorioso de la nueva humanidad. Adán trajo la derrota. Cristo trajo el triunfo sobre el pecado, la muerte y Satanás. Pero ¿saben cuál es el punto a resaltar acá? Está en el versículo 23, obsérvelo allá.
El punto que quiero resaltar es este. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, y esto nos ayuda a introducir la siguiente sección. A diferencia de la muerte de Adán, el pecado de Adán que afectó a todos los hombres, a todos los que estamos acá, y todo hombre que ha vivido y vivirá sobre la tierra, el pecado de Adán nos llevó a la muerte a cada uno de nosotros. La resurrección de Cristo solo beneficia ¿a quiénes? ¿Qué dice Pablo ahí? A los que son de Cristo. ¿Ven el punto? Hay una distinción acá en la humanidad. Los que creen en la resurrección de Cristo y los que no creen en la resurrección de Cristo. Los que no creen en la resurrección de Cristo van a recibir todo lo que Adán les heredó. Pecado, muerte, condenación eterna. Y los que somos de Cristo, los que estamos parados sobre esa verdad maravillosa de la resurrección de Cristo, entonces somos participantes de la resurrección de Cristo y participaremos de su reino en gloria. La pregunta aquí es esta: ¿eres de Cristo? ¿Eres de Cristo? ¿Crees de todo corazón en la resurrección de Cristo? ¿Estás convencido de esa verdad? ¿Esa verdad es la que dirige toda tu vida? ¿La que ha cambiado tu manera de pensar, pero también tu manera de vivir? Si es así, entonces Cristo te participará de su resurrección cuando venga por segunda vez. La resurrección de Cristo es tu resurrección. Pero si no crees en la resurrección de Cristo, entonces tu parte es la que vas a recibir de Adán: la muerte y la condenación eterna. A partir del versículo 29, Pablo pasa a dar las consideraciones prácticas acerca de la resurrección de Jesucristo. Esas son las convicciones. Lo que acabamos de ver son las convicciones de la resurrección de Cristo. Ahora, esas convicciones tienen una incidencia directa en la manera que vivimos. Las personas que creemos en la resurrección de Cristo vivimos de manera muy diferente a aquellos que niegan la resurrección de Cristo, ¿sí o no? Veamos cómo nos lo muestra el apóstol Pablo. Versículos 29 al 34. Primero, la resurrección de Jesucristo es el motor de nuestra consagración. Leo para ustedes. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Escuchen esto. Pablo habla a título personal. ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, está hablando contra contradictores, herejes, etc., ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vida solo hay una y hay que vivirla, dice el dicho moderno. No erráis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Dejando de lado la enigmática mención del bautismo por los muertos, observen lo que realmente es importante en estos textos. Observen la manera como Pablo nos habla de los efectos de creer en la resurrección en su propia vida. De una manera muy realista, Pablo nos dice que está dispuesto incluso a morir por Cristo. Estuvo dispuesto a luchar contra herejes en Éfeso. En Filipenses, la carta de los Filipenses, Pablo nos cuenta que estuvo dispuesto a naufragios. Estuvo dispuesto a ser azotado. Estuvo dispuesto a cárcel. Y sabemos por la historia que Pablo finalmente murió en el martirio. O sea, lo mataron por su testimonio acerca de Jesucristo. La pregunta, por supuesto, es esta: ¿por qué? ¿Por qué Pablo y muchos otros a lo largo de la historia del cristianismo han estado dispuestos a morir? Ahora, la respuesta inmediata es, pues porque la muerte no es el fin. Sí, está bien, pero ¿por qué saben que la muerte no es el fin? Porque Cristo resucitó. Y los que pertenecen a Cristo también resucitarán. Escuchen esto que le dijo a Timoteo en una de sus últimas palabras antes de morir. Pablo a Timoteo:
le dijo lo siguiente: por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, esto es lo que quiero enfatizar acá, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa era la convicción que guiaba Pablo. Pablo dice acá, en este texto de Timoteo, que Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que hasta antes de Jesucristo, hasta antes de que Cristo muriera y resucitara, la vida después de la muerte era una gran incógnita. Déjame expresarlo de esta manera. Los creyentes del Antiguo Testamento creían en la resurrección por el testimonio de Dios, por lo que Dios decía en la Escritura. Nosotros creemos ahora, como les dije antes, por el testimonio de la Escritura, que sigue siendo el mismo, pero por una razón más. Porque hubo un hombre que ya volvió a los muertos. ¿Ven el punto? ¿Cuánta gente dice eso? No, si yo pudiera hablar con alguien que volviera a los muertos. Van y consultan supuestamente a los muertos. Meten cámara al profundo de la tierra para escuchar allá los gemidos de los que están en el infierno. Todo para ver si es verdad eso de la vida después de la muerte. Todo eso es mentira. Y no hay que hacerlo. Porque sí hay evidencia de la existencia del alma después de la muerte. ¿Cuál es eso? Cristo se levantó de los muertos. Y eso cambió toda la vida de Pablo, ¿no? Al punto que Pablo dice, estoy dispuesto a morir. Y finalmente murió. Esa es la vida de un creyente. Así vive un creyente, así vive alguien que está convencido de la resurrección de Cristo. Lo que conduce su vida ahora es eso. El contraste o la contraparte en nuestro texto es la vida sin sentido de aquellos que niegan la resurrección de Cristo. ¿Vieron cuál es la ética máxima de los que no creen en la resurrección? De los que no creen en la vida después de la muerte. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Lo ha escuchado? Mejor, ¿lo ha visto? ¿Cómo vive alguien que no cree en la resurrección de Cristo? Para el aquí y el ahora. La única vida es esta, entonces disfrutemos de esta vida porque no hay vida después de la muerte. Eso es una descripción acertada de los incrédulos, de los racionalistas de nuestros días. Viven solo para lo que se ve, viven solo para el aquí y para el ahora. Ahora, déjame decirte esto, no importa si tú eres un ateo declarado. Hay gente que es declarado, dice, soy ateo. Tal vez tú no seas un ateo declarado, pero si vives de la forma como Pablo describe acá, es decir, comamos y bebamos que mañana moriremos, sin pensar que hay vida más allá de la muerte, entonces tú eres ateo, eres un incrédulo y tu fin será la muerte eterna. Definitivamente, como Pablo cierra acá esta sección, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, nuestros pensamientos afectan nuestra manera de vivir. Digámoslo de esta otra manera, nuestra teología afecta nuestra práctica. Y nuestra práctica muestra nuestra teología. La de verdad, ¿no? No la que decimos con las palabras. Versículos 35 al 49. La resurrección de Jesucristo es el modelo de nuestra resurrección. Leo para ustedes. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales.
Una la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y aquí viene el punto de Pablo. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Veamos este contraste en un cuadro. Miren el contraste que Pablo nos coloca en estos versículos. El ahora y el después. El ahora. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es nuestro cuerpo? En este momento, en este mundo, dice, es de corrupción, caracterizado por la deshonra, la debilidad. Según Pablo, es un cuerpo animal, o sea, un cuerpo guiado únicamente por los sentidos, por lo que ve, toca, huele. Y es de acuerdo al primer Adán. Un Adán que solo puede dar, ¿qué? Vida física. Muerte nos delegó. Pero lo único que pudieron hacer nuestros papás por nosotros fue darnos vida física, nada más. ¿Cómo será en la resurrección? Y recuerden algo, esto solo aplica a ¿quiénes? A los que son de Cristo. Lo primero aplica a ¿quiénes? A todos los hombres, a todo descendiente de Adán. Pero esto, déjenme insistir, esto solo aplica a los que son de Cristo. A los que están parados sobre la firme convicción de la resurrección de Jesucristo. Incorrupción, gloria, poder, cuerpo espiritual, o sea, gobernado totalmente por el Espíritu de Dios. Y es según el postrer Adán, o sea, el Cristo, que es espíritu, ¿qué? Vivificante. O sea, no solo da la vida física, porque Él es Dios, sino es el que da la vida espiritual. En resumen, nuestro cuerpo actual, y deberíamos decir nuestra alma actual, tiene la marca del pecado de Adán con todas sus consecuencias. ¿Cuáles son esas marcas? Deterioro. Sí, esta mañana se dieron cuenta, hay una arruga más, ¿no? Deterioro físico. El hombre desde que nace está muriendo. Enfermedad. Enfermedad, eso nos lo delegó Adán. Es parte de esta naturaleza caída. Pecado. Pero nuestro cuerpo futuro y nuestra alma, deberíamos decir también, tendrá la marca de la resurrección de Jesucristo. Santo, puro, eterno, poderoso. Pasemos ahora a los versículos 50 al 57. Tercero, la resurrección de Jesucristo es la garantía de nuestra resurrección. Y aquí Pablo vuelve al punto 2. Así que leamos y solo doy una observación. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el argumento conclusivo de Pablo. El grito de victoria del creyente. Miren, no importa si vamos a estar vivos en el momento en que Cristo vuelva o si morimos. De hecho, en este punto de la historia, miles, millones de cristianos han muerto. Algunos, muchos han muerto en el martirio, devorados por las fieras.
No importa si estemos vivos o si hayamos muerto, cuando Cristo vuelva en su segunda venida, todos los que pertenecemos a Cristo experimentaremos esa maravillosa resurrección de gloria. Seremos transformados a la semejanza de nuestro bendito Salvador. Y ya que en el cielo no puede entrar nada inmundo, entonces Dios nos hará puros como su Hijo es puro. Aquel día maravilloso será la derrota definitiva del pecado, la muerte y Satanás. Porque como Pablo nos dijo al principio del capítulo, si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Déjame decirlo coloquialmente. Donde entra la cabeza también entra el cuerpo. Ese es el dicho coloquial, ¿no? Si entra la cabeza, pasa el cuerpo. Bueno, la Biblia dice que nuestra cabeza es Cristo. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo ya pasó la muerte. La atravesó, resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando, reinando. Y de allá volverá para establecer su reino eterno. Si la cabeza pasó, el cuerpo también. Ya que Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Ya que Cristo está glorificado, nosotros entonces participaremos de esa gloria. Ese es el glorioso destino garantizado para el pueblo de Cristo, para los que creen en la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo cierra Pablo su capítulo? Versículo 58, diciéndonos que la resurrección de Jesucristo es el motor de nuestro servicio. No podía concluir de otra manera Pablo. Mírenlo allá en su Biblia, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, ¿vieron? Así que, después de todo lo que les he dicho acerca de la resurrección de Cristo, la conclusión es esta. Así que, hermanos míos, amados, cristianos, en el contexto de los cristianos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué podemos concluir si la resurrección es un hecho verdadero? Es un hecho histórico. No podemos concluir otra cosa de lo que Pablo dice acá. Esto es un llamado a que estemos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. El cristiano que está convencido de la resurrección de su Señor Jesucristo es un cristiano firme y constante. Es un cristiano que está creciendo. Lo contrario también es cierto, ¿o no? Sí, claro, hay cristianos, verdaderos cristianos, que no están firmes, que están tambaleando, que no son constantes, son como la ola del mar, que no están creciendo, ni espiritualmente ni en la obra de Dios. Muy seguramente, la razón principal son sus convicciones teológicas. Es un cristiano que necesita meditar en la certeza absoluta de la resurrección de Cristo. ¿A qué está abocada tu vida hoy? ¿Está abocada al aquí y a la hora? ¿A las cosas de esta vida? ¿Te desgastas únicamente en este mundo? ¿En el sustento simplemente del cuerpo? Quizás porque sabes que Cristo resucitó, pero esa convicción está clavada en tu mente y en tu corazón. Así que la invitación es la que Pablo mismo nos da acerca de esto. Anclémonos firmemente en la convicción de la resurrección de Cristo, para que así seamos cristianos firmes, constantes y que están creciendo en la obra del Señor. Todo trabajo que hagamos para el Señor, todo trabajo que hagamos para el Señor, así sea pintar una pared, para la gloria del Señor, dice Pablo, ¿no es que? En vano. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Él está vivo y va a recompensar.